Bien, pongo a grabar antes de olvidarme. Y, bueno, aquí les presenté la fórmula, ¿está bien? La constante, ¿sí? Que siempre utilizamos esta, la constante en el vacío de dos cargas. Esta constante, que justamente es este valor, el producto de las dos cargas que entran a interactuar y de la distancia entre ellas. ¿Está bien? Acá tenemos las unidades. La fuerza tiene que quedar en Newton, el valor de cada carga tiene que estar en Coulomb. ¿Está bien? Y ahí vamos a ver otro tema, que justamente qué pasa si aparece microcoulomb, milicoulomb. ¿Sí? Son otros múltiplos y submúltiplos que vamos a tener que saber, digamos, sortear ahí, ¿sí? O tener la habilidad para transformarlo a Coulomb, para poder abordar las unidades en la fórmula. ¿Está bien? Esto también tenemos que saber en metros, tiene que estar en metros, y vamos a ver cómo maniobramos matemáticamente todo esto. Pero tranquilo. Entonces, presenté las unidades. Ahora, vamos a borrar esto. Vamos a borrarlo. Voy a copiar por arriba la fórmula para tenerla como machete. Vamos a poner por acá arriba. Entonces, fuerza va a ser K por... Y acá podemos poner carga 1 por carga 2, si la queremos de alguna manera generalizar, ¿sí? Porque ya serían, digamos, dos cargas. Ya no es una de prueba y otra. Esta fórmula, ¿sí? Se puede extender para dos cargas en el espacio, X, ¿está bien? Acá no se habla ni una carga grande y una carga chica. Ya por los valores nos vamos a dar cuenta. Por los valores de Coulomb, si una carga chiquita o grande, ¿está bien? Entonces, lo que nosotros imaginamos que nos dicen, nosotros tenemos que calcular la fuerza, tenemos que calcular una fuerza de dos cargas, ¿está bien? En el espacio, y nos dicen que, por ejemplo, la carga 1 vale 3,2 Coulomb. ¿Está bien? Después, Profe, la carga 2, profe, sí, decime, disculpe, ¿me puede explicar de vuelta esa parte? Porque se me cortó el wifi justo y no. sí. No, aquí copié yo la fórmula de Coulomb, ¿está bien? Nada más que la hice más generalizada. ¿En qué más generalizada? Que antes nosotros la hicimos en base de la carga fuente, una Q gigante, con la carga minúscula de la carga chica, ¿está bien? Pero como esta fórmula es, digamos, sirve para cualquier dos cargas en el espacio, para evaluar dos cargas en el espacio, la generalizamos poniéndole Q sub 1 y Q sub 2, como dos cargas en general, ¿está bien? Acá no se habla de una carga de prueba ni una carga fuente, dos cargas en el espacio. ¿Estamos? Por eso la pusimos de esta manera. Ahora, vamos a imaginar que a nosotros nos piden calcular la fuerza que existe entre dos cargas en el espacio, donde la carga 1 vale 3,2 Coulomb y la carga 2 vamos a imaginar que vale, no sé, 3,5 Coulomb. 3,5 Coulomb. ¿Está bien? Y la distancia que existe entre ellas sea, no sé, 2 metros. ¿Está bien? 2 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el dibujito. A ver, vamos a hacer el dibujito por acá. Tenemos una carga Q y vamos a hacer un circulito. Y el tema es, ¿qué signo tiene esa carga? Bueno, si acá este valor está positivo, 3,5 Coulomb, es un valor positivo. Quiere decir que la carga, el signo de la carga que se está hablando, es una carga positiva. Entonces acá se pondrá un más de carga positiva. ¿En qué momento me doy cuenta si es una carga negativa?
Acá seguramente nos aparecerá en algún ejercicio un menos 3,5. Entonces, cuando yo voy al momento de hacer el dibujito, esa carga 2, que tiene un signo negativo, me está diciendo que esta carga tendrá un signo negativo. Entonces ahí me doy cuenta que la fuerza que yo calcule va a ser una fuerza de atracción. ¿Está bien? Porque son dos cargas de diferentes signos. Acá en este caso, como los dos valores son positivos, 3,2 coulomb, 3,5 coulomb, me está dando a entender que las dos cargas son de signo positivo. Repelen. Exacto, va a haber repulsión. Entonces la fuerza que yo encuentre va a ser de repulsión entre las dos cargas, no de atracción. ¿Está bien? Ahí ya me doy cuenta que de qué fuerza estoy hablando, que va a ser una fuerza de repulsión entre las cargas. Ahora, ponemos la distancia. Esta va a ser la distancia. ¿Está bien? Entre las dos cargas. Entonces, listo. Yo sé que la fuerza va a ser repulsión. ¿En qué consiste la fuerza de repulsión? Que va a haber. Con esta flechita estoy simbolizando que van a querer a separarse, a distanciarse más. ¿Está bien? Entonces, vamos a los cálculos. Cálculos sencillos. Ponemos la formulita por acá. Esto es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido la distancia al cuadrado. Entonces reemplazo. ¿Está bien? Pongo la carga acá. Entonces voy a poner un signo acá, una raya fraccionaria gigante. Y acá voy a poner arriba la constante K. K dijimos que valía 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Está bien? Sigo. Hay un signo por. El valor de la carga que tiene Q sub 1, que va a ser 3,2 coulomb. Voy a poner 3,2 coulomb. Hay un por. El valor que tiene la carga 2. La carga 2 va a ser 3,5 coulomb. 3,5 coulomb. ¿Está bien? Dividido, y acá donde tiene que tener uno cuidado, la distancia al cuadrado. O sea, la distancia es 2 metros, voy a poner entre paréntesis 2 metros, y todo eso lo voy a elevar al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, voy a borrar por acá y voy a seguir por acá arriba. Ya los valores ya los tenemos, ya lo postré ahí en la fórmula. Sigo por acá con la fórmula. ¿Está bien? Me voy por acá arriba. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un montón de cosas. ¿Está bien? Tengo números. Chorizo. Sí, tengo números. Por acá tengo números. Acá tengo números. Y acá tengo números. Ahora, como se está todo multiplicando, había algo que decían hacer en la secundaria, que el orden de los factores no altera el producto. Eso que se decía por ahí, lo voy a aplicar acá. ¿Está bien? El orden de los factores no altera el producto. Y como está todo multiplicándose, lo que yo voy a hacer es ordenar. ¿Qué voy a hacer? Todos los números, los valores, los voy a poner al principio. ¿Está bien? Entonces, la raya fraccionaria. Y acá adelante voy a poner 9 por 10 a la novena multiplicado por 3,2 multiplicado por 3,5. Y se seguirá multiplicando. Y ahora sí, voy a poner todas estas unidades que aparecen por ahí, que me están volviendo loco, las voy a poner todas al fondo. ¿Está bien? ¿De qué manera? Voy a poner acá Newton, a ver si entro, me parece que agarro, lo voy a poner más acá. Porque agarro el signo ahí. Voy a poner acá. Ya tengo problemas con los signos. Ahí se ve, sí, se ve más clarito. Bien, decíamos que ponemos por acá 9
por 10 a la 9 por 3,2 por 3,5 y acá coloco Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿por quién? Por Coulomb. ¿Por quién? Por Coulomb. Todo esto dividido la distancia al cuadrado. Entonces, este cuadrado ataca tanto al 2 como a la letra M. Entonces, acá queda 2 al cuadrado, que es 4, y este cuadrado ataca a la unidad de metros, quedando, saliendo como metros al cuadrado. ¿Está bien? Entonces queda como metros al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, de manera desprolija, pero para que ustedes se den cuenta, es, permítanme, como abajo del denominador está el 4 y metros al cuadrado, este metros al cuadrado lo voy a mandar por allá, para que se junte con todas las unidades, que estén cerquita. Metros al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo por un lado puedo hacer, agarro todos estos números, ¿sí? Y ustedes dirán ahí, pero ese 10 a la novena, profesor, lo tengo que hacer, no es necesario. No es necesario operarlo. Yo puedo operar este 9, multiplicándolo con este 3,2 y este 3,5. ¿Está bien? Y al resultado que yo obtenga de multiplicar estos tres valores, le agrego por 10 a la novena. ¿Estamos? ¿Está? Entonces, vamos a multiplicar la fórmula. ¿Quién me multiplica? Bueno, vamos a suponer 9 por 3,2 por 3,5. Tendría que haberlo hecho por... ¿Cuánto les da? 9 por 3,2. Por 3,5. 3,5. 110,25. 110,25. Bien. No, tengo un error, porque dice 3,5 dos veces. 9 por 9 100,8 me dice a mí. A mí me da 100,8. 100,8. 5,8. No, dice 3,5 dos veces. 5,8. ¿Está bien? Por, y a eso le agrego por 10 a la novena. ¿Está bien? Sigo. Ahora miren lo que sucede acá. Acá me queda Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y acá arriba queda Coulomb por Coulomb. O sea que esto se multiplica Coulomb al cuadrado. Y acá abajo, ¿qué me queda? Me queda un 4. Y el metros al cuadrado lo voy a acomodar ahí, aunque parezca medio desprolija la cosa, pero se va a entender. Ahora fíjense, en la parte del numerador hay como una mini fracción. ¿Está bien? Donde aparece en el denominador Coulomb al cuadrado y acá como Coulomb al cuadrado. Entonces eso se Cancelan, ¿no? simplifica. Exacto. Eso se simplifica. ¿Está bien? ¿Estamos? Hasta ahí venimos. Ahora, fíjense, voy a borrar por acá. Vamos a borrar por acá. Ahora, lo que yo puedo hacer, otra cosa que yo puedo hacer, es, esto si quiero lo dejo, lo voy a dejar por un instante, 100,8 por 10 a la novena, sigo, y esto me queda un 4 acá. Fíjense que acá arriba lo que quedó es Newton por metros al cuadrado. Y aquí abajo tengo metros al cuadrado. Entonces, ¿por qué lo puse a propósito ahí al fondo? Porque ahora ven que en esta raya fraccionaria, en la parte del Vamos a numerador, simplificarlo. me quedó metros al cuadrado y metros al cuadrado abajo. Entonces se cancela. ¿Qué es la unidad que sobrevive? Newton. Newton. Esa es la unidad que yo les dije que tiene que quedar el valor de la fuerza. ¿Está bien? La unidad de la fuerza. Entonces, hasta acá ahora tenemos que la unidad llegamos haciendo esta simplificación. ¿Y qué otro valor obtenemos acá? Bueno, este 100,8 lo divido con este 4. 25,2. 25,2. Bien. Y a esta división, ¿qué le agrego? Por 10 a la 9. 10 a la novena.
¿Está bien? Entonces uno dirá, bueno, no parece hasta acá complicada la cosa, porque es como que ese 10 a la novena, ¿sí? Es como que mientras nadie me lo pida realizarlo, ya está, obtuve un valor, 25,2 por 10 a la novena. Es como que siempre fue acompañando en los cálculos que iba haciendo, y de repente no, hasta ahí no tuve que meterme mucho en profundidad en notación científica. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa es la idea. Hacer este cálculo, como se está multiplicando todo en el numerador, me permite a mí ordenarlo como yo quiero. Y de repente, si me mantengo así como está, a veces hay tantos símbolos, tantos números que a veces por ahí puedo llegar a equivocarme. Entonces una manera por ahí un poco más prolija como para proyectarme y ver bien, es acomodar todos los números en la parte delantera y todas las unidades en la parte trasera. De tal manera que después podamos interactuar entre unidades del numerador y denominador de esta manera que fuimos haciendo, ¿sí? Y llegar a la unidad tranquilamente. Obvio que ustedes me van a cortar camino, van a decir, es lo que suele hacer el alumno, decir, bueno, la fuerza me tiene que dar Newton, yo te la acomodo acá, no sé si se simplificará o no, ya está, te pongo Newton y el resultado, listo, a cobrar, como quien dice. Pero está bueno que uno sepa cómo, de dónde sale y por qué, ¿está bien? Y por qué se queda en Newton. Esa es la idea de entender el por qué se van. Porque acá al principio uno se ve un montón de unidades y me tiene que dar Newton. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Es como hacíamos, ¿se acuerdan en Física 1? Todas esas unidades que interactuaban y sobrevivía la que correspondía. ¿Se entendió? Después nos tira 1 metro por segundo usted. ¿Eh? Después nos tira 1 metro por segundo y ahí quedamos. No, tranqui, hasta acá. Hasta acá venimos bien. ¿Está bien? Fíjense que no hay problema. ¿Está? El tema es, bueno, lo que vamos a tener que trabajar sobre esta fórmula principal es decir, bueno, ¿qué complicaciones puede tener esta fórmula? A ver, que de repente la unidad de distancia, en vez de estar en metros, esté en centímetros, o esté en decímetros. Bueno, tenemos que ser capaces de transformar esa unidad que me dan en decímetros, centímetros a metros. ¿Para qué? Para que ese valor en metros lo coloquemos acá como tiene que ser. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa puede pasar? Y que bueno, que las unidades de carga no estén en coulomb, estén en microcoulomb, que están en milicoulomb. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? Bueno, lo vamos a ver, esos múltiplos y esos múltiplos. ¿Está bien? ¿Para qué? Vamos a tener que trabajar para convertirlos de alguna manera a coulomb, para ponerlos acá, y que justamente estas unidades que les presenté acá y que se van cancelando, se puedan hacer. Porque si acá tengo en la constante, tengo coulomb al cuadrado acá en el denominador, pero yo pongo acá unidades que están en microcoulomb, ya no podría simplificar, ¿sí? Tiene que estar en la misma unidad. Entonces yo tengo que tener la habilidad de hacer ese cambio de unidad. ¿Está bien? ¿Y qué otra complicación puede tener este ejercicio? Que de repente no me den para calcular la fuerza y de repente me den el valor de la fuerza, los dos valores de carga y me digan calculame la distancia, ¿sí? Que existe entre dos cargas de tal valor cuando existe entre ellas una determinada fuerza X. ¿Está bien? Entonces yo tengo que saber también hacer esos despejes. ¿Está bien? O me piden el valor de una carga. ¿Está bien? Si tengo dos cargas que están, no sé, distanciadas a tal distancia, existe una fuerza F entre ellas, y yo sé que el valor de la carga 1 es de tantos coulomb, me gustaría saber cuánto vale el valor de la carga 2 para que a esa distancia exista determinada fuerza. Entonces ahí tengo que saber, digamos, hacer despeje. ¿Está bien? Pero son despejes muy complicados. Ahora vamos a ver el tema de despeje. Después vamos a ver un poquito del tema de unidades. ¿Está bien? Para de alguna manera jugar con esto. ¿Estamos? Profe, y en caso de esos despejes, la constante no se mueve, ¿no? Siempre queda del lado del igual. Claro, lo que pasa es que según cómo te queda acá, claro, las constantes van a ir cambiando.
¿Está bien? Pero sí, es decir, van a cambiar de tal manera que si vos tenés que buscar el valor de la carga 2, y vos tenés que llegar a que la unidad sea Coulomb. ¿Está bien? Entonces, las otras unidades se colocarán en la fórmula de tal manera que se tendrán que simplificar de alguna manera. ¿Está bien? Siempre simplificar, Ok. siempre. Exacto. ¿Está bien? ¿Estamos? Profe, ¿y Profe. siempre no va a quedar ese día la novena? A veces sí, a veces no. Pero tranqui, al no temorizarse. ¿Por qué digo a veces sí, a veces no? Si los valores están en Coulomb, están en Coulomb, yo no tengo problema. Entonces la única notación científica es día de la novena. Pero vamos a ver que ahora, si a mí estos dos valores de carga me lo dan en milicoulomb o microcoulomb, ese microcoulomb ahora van a ver que lo transformamos en un valor con una notación científica. Y como hay un producto acá, entonces esta notación científica va a trabajar o a jugar, a competir con la otra notación científica que hicimos, convertimos. Entonces ahí va a haber algo que vamos a recorrer, algo matemático, ¿sí? Pero muy sencillo, ¿está bien? Acá Ahí achicaría los números. claro, acá entran 3 o 4 cositas, ¿está bien? Pero vayamos por partes, ¿estamos? Lo que les presenté fue la fórmula, hicimos un ejemplo sencillo para que ustedes vean de alguna manera cómo ir acomodando los datos, ¿está bien? Y cómo ir maniobrando, para que ustedes vean un pantallazo de lo que vamos a encontrar en esta fórmula, ¿está bien? Nada, vamos a hacer los despejes primero. Vamos a borrar por acá. Son un par de cositas. Vamos a ver despejes. ¿Cuáles son los posibles despejes? Imagínense que yo tengo la fuerza, tengo la constante K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pueden pedir a mí? Bueno, calculame no sé, calculame la distancia, que es la más complicada, ¿eh? Ponemos acá una flechita, ponemos D, como si yo tuviese que averiguar la distancia. ¿Estamos hasta ahí? ¿A mí qué quiere decir? Que a mí me dan la fuerza, que dicen, existen dos cargas, una de 5 coulomb, otra de 3 coulomb, ¿sí? Y que existe una fuerza entre ellas de, no sé, 20 newton. Entonces te dicen, calculame la distancia. ¿Está bien? Entonces, yo antes de ingresar con esos datos que yo tengo que ver cómo maniobro esto. Entonces, esto es muy sencillo, fíjense. Si yo tengo que averiguar la distancia, ¿está bien? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como les enseñé matemáticamente. En la secundaria a nosotros nos enseñaban que algo que está dividiendo de un lado del signo igual, algo que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando. ¿Está bien? Vamos a hacer como yo les enseñé en física 1. Ponemos acá F, de vuelta acá, por Q1 por Q2, sobre distancia al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y cuál era lo que yo les expliqué? Matemáticamente sucedía. Decíamos, yo me quiero sacar esta distancia al cuadrado, de ahí en el denominador. Entonces pienso, si por un instante hubiese una distancia al cuadrado acá como numerador, esa distancia con esta distancia se iría, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? A ambos miembros del signo igual lo multiplicamos por distancia al cuadrado. Ajá. Entonces ponemos f por distancia al cuadrado igual a k por q sub 1 por q sub 2 por distancia al cuadrado sobre distancia al cuadrado. ¿Está bien? ¿Eso por qué les decía? ¿Se acuerdan que yo decía 5 es igual a 5?
yo digo, si a ambos miembros los multiplico por 2, 2 por 5 y 5 por 2, tengo 10 igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que la igualdad, más allá de que los dos valores de ambos lados sean iguales, sean otros diferentes a los originales, la igualdad no se rompe. ¿A qué voy con eso? Que esto me está diciendo que si vos agarrás cualquier fórmula y la multiplicás siempre por un mismo valor de ambos miembros, ¿sí? No varía la igualdad, no la estás lastimando, no la estás destruyendo. Y es eso en que nos basamos, por eso hacíamos esto. ¿Está bien? Entonces sigamos. Una vez que a ambos lados lo multiplico por distancia al cuadrado, ahora fíjense que esta distancia al cuadrado con esta de acá se simplifica. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me queda? Fíjense. F, vamos a poner otro figurón. F por distancia al cuadrado igual a K por Q sub 1 por Q sub 2. ¿Está bien? Eso es lo que me quedó. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Ahora, bueno, yo tengo que calcular la distancia acá. Entonces, ¿qué es lo que me está molestando? La fuerza. La fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pienso de vuelta? Si por un Lo instante dividimos. quisiera una fuerza acá abajo como denominador, esta fuerza que está en el numerador se simplificaría con la de abajo, ¿verdad? Sí. Entonces digo, bueno, la voy a poner esa fuerza de prepo. ¿Cómo? A ambos miembros lo divido por F. A ambos miembros lo divido por F. O sea, Entonces, ahora, este F con este F se simplifica. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? De este lado me queda distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado, y acá me va a quedar K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre el valor de la fuerza. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Sí. Y ahora, fíjense esto. Tengo la distancia al cuadrado. En la secundaria, ¿qué nos decían también cuando hacíamos este cálculo? Aquello, la potencia que está de un lado pasa como raíz. sí. ¿Está bien? O sea, este cuadrado pasa como raíz cuadrada del otro lado. ¿Está bien? Entonces, algo que veíamos por ahí decíamos, decir, ¿qué pasa si yo tengo distancia acá al cuadrado y le coloco una raíz? Se simplifica. Esta raíz, por tener índice 2, se simplificaba con este exponente 2. Eso se puede hacer siempre y cuando el índice de la raíz se vaya con el exponente de la potencia. ¿Está bien? Entonces, pienso de vuelta, ¿y qué digo? Si por un instante estos dos valores, este valor tuviese una raíz, esa raíz se simplificaría con esta potencia y me quedaría la distancia, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, ¿qué hago? Le meto de prepo raíz a ambos miembros. Y digo, bueno, la raíz acá y la raíz acá. Entonces, de esa manera, este cuadrado se me va con la raíz y me va a quedar la distancia igual a ¿qué? A la raíz de K por Q1 por Q sub 2 dividido F. Y ahí Muchas raíces, profe, muchas esa es raíces. la primera fórmula. ¿Está bien? Estamos... Es re tramposo. Hay Obvio que que hacer ustedes... todo eso para después recién poner los valores, ¿no? Claro, María un poco la claro. raíz. Ok. Obvio que ustedes lo van a tener, chicos, ustedes lo van a tener esto. Esto es para que ustedes también entiendan, porque yo como profesor no les puedo decir como en la secundaria. En la secundaria, ¿qué se hacía? A ustedes le decían esto que está multiplicando pasa dividiendo, pero nadie le decía esto, porque esto es lo que matemáticamente sucede. Antes le decían, nosotros éramos como, en la secundaria, como pequeñas personas que nos decían, vos tenés que ir a la esquina, y teníamos que ir a la esquina. Nos decían, esto que está multiplicando pasa dividiendo, listo. Entonces, bueno, está bien, esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Pero es como que nunca nos decíamos, ¿y por qué? Nosotros, lo dijo el profesor, palabra mayor. Pero ahora ustedes son grandes y van a decir,
no, pará, ya no es como antes que era chiquito y decíamos todo que sí. Ahora no. Ahora yo voy a cuestionar ciertas cosas. Entonces, ustedes se encuentran en el punto ahora de que diga, uno puede preguntar así, ¿pero por qué es así? Bueno, Como la nene, profe, ¿por qué les esto? presento la forma de cómo es. ¿Está bien? Obvio que, está bien, lo hacemos una vez y no lo hacemos más, pero por lo menos yo quiero que vean de dónde salen las cosas. Obviamente cuando ustedes me digan, tengo que calcular la distancia, bueno, listo. Ponemos esta fórmula y ya está, se acabó la historia. Meto los valores y te calculo el valor a otra cosa. Claro. ¿Está bien? Pero ustedes tienen que saber de dónde sale eso. ¿Está bien, muchachos? Entonces, ya sabemos que cuando necesitamos calcular la distancia, ponemos esta fórmula. Quiere decir que la distancia acá va a ser igual a la raíz de K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre la fuerza. Y esta es la más complicada, ¿eh? Es la más complicada la que hicimos. Porque lo demás va a ser más fácil. ¿Está bien? Tranquila, tranquila. A ver si bien mejor. Listo. Vamos a poner de vuelta. Vamos a imaginar que ahora, ¿qué puede decir? Que nos pidan, nos dice, mira, existen dos cargas en el espacio que se encuentran a 1 metro de distancia. ¿Sí? Y existe entre ellas una fuerza de 20 newtons. Sabiendo que el valor de la carga 1 es de 5 coulomb, averigüe cuál es el valor de la carga 2 para que a esa distancia exista determinada fuerza. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá, de vuelta, la fuerza, vamos a poner la fórmula. Profe, Sí, una pregunta. Decime. ¿No puede repetir un poquito más despacio el enunciado como para que lo escribamos? Está bien. Como, porque después nos da esto por escrito, entonces para saber más o menos cómo interpretarlo. Está bien. Antes de escribir la fórmula. Claro. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Lo que digo verbalmente es decir, bueno, suponiendo que tengo dos cargas, igual una carga 1 y una carga 2, que se encuentran a una distancia X. ¿Está bien? Sabiendo que existe una fuerza entre ellas determinada, de tal valor, y sabiendo que el valor de Q1 es de 5 coulomb, por ejemplo, averigüe el valor de la carga 2 para que a esa distancia exista esa fuerza. ¿Se entiende? ¿Está bien? Lo que te está diciendo, tengo estos valores, si existe acá una determinada fuerza entre ellas, yo quiero saber, por ejemplo, el valor de la carga 2. ¿Está? ¿Está bien? Okay. Sí, gracias, profe. ¿Vamos? Entonces, vamos a poner acá con una flechita, como venimos haciendo, nosotros decimos, ponemos la fórmula. ¿Tenemos que despejar la distancia? Bueno, acá está. Esa es la fórmula madre que vamos a utilizar. Acá nos piden encontrar la carga 2. Vamos a poner el valor de la carga 2. Entonces, de vuelta, hasta acá veníamos bien, ¿no? Que esta distancia que estaba dividiendo nos quedó multiplicando en un momento, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Decimos, tenemos la fuerza igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido distancia al cuadrado. El que se quiere, yo no les quiero complicar la vida, el que se quiere quedar con lo que vio en la secundaria, digamos, profesor, tanta vuelta, a mí me quedo mejor que esto que está dividiendo, pasa multiplicando y se acabó esto. Está bien, es válido. ¿Está bien? Entonces, yo sigo con, si esto está dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, Profesor, ¿qué hacíamos acá? Multiplicamos a ambos lados por distancia al cuadrado. profesor, ¿Sí? se está quedando sin tiempo. Distancia al cuadrado. Ahora le quedan 2 minutos. Me queda un minuto. Porque Bueno. veo que ese despeje va a durar más de 2 minutos. Dale, sí, sí. Salimos, somos 33. Salimos, esperan 3 minutos y Volvemos a claro, entrar. el aviso para entrar de vuelta. ¿Vamos? ¿Listo? ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Gracias.